Hay un después, un podcast de Funeraria Hogar de Cristo sobre la vida, la muerte y las conversaciones que nos hacen humanos, con Mariana Derderian. Bienvenidos a este segundo capítulo de Hay un después, porque además tenemos la suerte de tener hoy a Constanza Michelson de invitada. Muchas gracias por venir. Escritora, psicóloga. Psicóloga, psicoanalista. Psicoanalista. Sí, está bien. Pero ¿cuántas especialidades tenemos? No, esa nomás. No, si tenéis más. No, esa nomás. ¿Esa nomás? ¿Qué más querí? Ay, no se me había ido tanto en la vida. Oye, gracias por estar aquí. Y qué suerte poder contar contigo para poder hablar de este tema que tanto nos cuesta, que tanto le hacemos el quite. Y quiero ir como al grano. A ver. Tú, desde la psicología. Entre el duelo y la melancolía, esta mezcolanza de que uno dice duelo, que es como un poco de rabia, de negación, de frustración, de pena, de añorar algo, de qué hubiera pasado si... todo eso, ¿cómo la psicología hace para desmenuzarlo y encontrarle distintos caminos? O sea, el problema, porque se habla del duelo, ¿no? Como un proceso en que el ser humano algo debe hacer, o sea, además se llama trabajo de duelo. No existe un verbo en español, pero en inglés funciona como verbo, esto como de duelar, o sea, realmente estar en un trabajo. Y pasa es que se nos olvida, pero el ser humano es una especie, es un animal muy particular. Somos una especie que tenemos conciencia de muerte, eso es lo primero. O sea, hay una primera... Por eso a veces cuando uno es chico, uno no se acuerda, pero hay una etapa media melancólica cuando las personas nos damos cuenta de que un día todos se van a ir, uno mismo también, y el mundo va a seguir. O sea, me acuerdo de Nabokov, escribía que le llamó así, que tuvo un episodio de cronofobia en un minuto cuando chico, que se dio cuenta cuando vio una película casera antes de que él naciera. Entonces dijo, wow, o sea, el mundo igual un día va a seguir sin mí. Y como esa fue como su caída, así en cuenta. Se sintió finito. Exactamente. Entonces, por una parte tenemos conciencia de muerte y al mismo tiempo tenemos memoria. Es decir, porque también, claro, se ha visto que hay conducta animal donde hay algo que les pasa cuando uno de su, qué sé yo, de su manada, ¿no? Muere en el camino. Pero el ser humano tiene memoria. Es decir, el ser humano somos una especie donde tenemos filiación, ¿no? O sea, no es que muera solamente uno de la manada, sino que es lo que uno pierde en una pérdida es un hijo, un hermano, un padre, una madre, una amiga, y uno pierde también esa relación única, lo que uno ha sido, el lugar en el mundo que esa persona también te daba a ti. Claro. ¿No? Entonces, bueno, todo esto es inmenso. Bueno, se describe esto. Freud tiene un ensayo muy famoso que se llama Duelo y Melancolía. Y hay quienes dicen, porque bueno, he estado metiendo estas cosas, investigando un poco sobre los relatos antiguos, los griegos, la Biblia, desde el punto de vista de lo que yo hago un poco para... yo digo, bueno, estos eran como los primeros psicólogos en realidad, porque en todos esos textos antiguos están descritos todos estos problemas. Siempre han sido una pregunta para el ser humano. Y entonces, había una profesora que me explicaba, y cuando uno lee el Génesis, y por eso Freud seguramente tomó de ahí, el Génesis está escrito, siempre que cuando uno lee un texto hay que pensar con qué está peleando. Y el Génesis todo el tiempo está peleando, ¿no? Esa escritura con el mundo egipcio. Egipto es en la antigüedad, digamos, era un pueblo de alguna forma que veneraba la muerte, las pirámides, las momias. ¿Y qué es lo que dice el Génesis todo el tiempo? Hay que enterrar a los muertos, hay que seguir adelante. Bueno, Freud toma esa figura y escribe: existe el duelo y existe la melancolía. El duelo es hacer el trabajo, este trabajo de poder realmente reubicar lo perdido, no quedarse fijado en lo perdido, mientras que la melancolía son los estados en que las personas nos quedamos pegadas, que puede pasar en distintos tipos de pérdida, ¿no? Claro, no tiene que ser necesariamente física. No, exactamente. Pero cuando tú cuando tú dices el duelo y tiene que reubicar todo esto, estás hablando como lo que se demora esta parte emocional en uno incorporarla en el propio cuerpo, ¿no? Como encontrarle un lugar. Es de alguna manera pasar, yo te diría, de lo más corporal a lo simbólico. Me explico. Piensa tú que en el inconsciente no existe la ausencia. Las personas que soñamos con las personas que se han ido, o sea, lo que... Sí. En el inconsciente no existe lo perdido.
sea, reaparece. Esa es en una parte de nosotros, esa es nuestra lógica. Sí. Entonces, siempre por eso es tan impresionante y es como que uno volviera a recordar, cada vez cuando dice, wow, esto se acabó, o esta persona se fue, o no sé, el mundo ya no es como era antes, o te miras al espejo y dices, chuta, ya no soy, o sea, es como una impresión permanente, ¿no? Por más que uno lo sepa racionalmente. Mira, te voy a dar un ejemplo. Alguien escribió la otra vez, creo que era para los 20 años del atentado a las Torres Gemelas. Yeah. Entonces era un reportaje sobre una familia cuyo hijo ese día desapareció. Ellos no sabían que había ido a una reunión, no trabajaba en las Torres Gemelas, pero había ido a la reunión. Entonces se demoraron en saber dónde estaba, por qué no volvió y qué sé yo. Y ellos cuentan cómo fue el proceso. Entonces le preguntaron a la mamá, bueno, ¿cómo es? Bueno, la verdad es que un duelo sí, uno quiere exactamente igual, pero ya no duele tanto. El papá hizo otro camino. Entonces decía, este hijo, bueno, no encontraban el cuerpo primero, y el papá, su reacción fue teorías conspirativas. Y empezó, no, está vivo, estos fueron los japoneses, que había oro en no sé qué piso. Empezó por ese camino como a tratar de encontrar ¿Pero un desde sentido, la una negación? razón. Claro, desde la negación es, esto no pudo ser, él existe, bueno. Busquemos alternativas. Exactamente, hasta que apareció el cuerpo. Apareció y le faltaba un brazo. Entonces él se tatuó una frase del hijo, que te voy a contar cuál es, en el brazo que le faltaba al hijo. Y la mamá, bueno, en todo esto ellos se dieron cuenta, se metieron a las cosas del hijo y se dieron cuenta que el hijo escribía. Entonces vieron esta frase del hijo y el padre se la tatuó. O sea, mucho más pegado al cuerpo. El papá se quedó más pegado, si tú quieres. Y la mamá hizo otro camino, se hizo una pulsera, contaba ella, donde se escribió la frase del hijo. Entonces, esto se lo leía a un colega, entonces decía, nadie puede decirle a otro cuál de esos duelos es más loco o más sano, si tú quieres. Hay uno que todavía está más pegado al cuerpo, ella simbolizó más antes, pero es lo que cada uno puede hacer con lo imposible. Y la frase, bueno, es súper bonita, que es el amor continúa, que es lo que decía la mamá, decía, ¿te fijas? Pero un duelo es eso, a veces un duelo es enloquecer un rato o mucho rato, otras veces es irse más para adentro. Hay distintas reacciones de qué hacer con este gran agujero que queda. Y una respuesta a veces es, bueno, dejarlo más pegado al cuerpo, ¿no? El papá que se tatúa la necesita más cerca. Entonces, la ruta del duelo no es que sea lineal, no es que sea de una vez, no es que para todos sea igual tampoco, pero lo que se dice es cómo, de alguna manera, poder enterrar a tus muertos o matar a tus muertos, así como a veces se dice hay que matar al padre, que no significa matarlo en la realidad. La metáfora de matar al padre es poder decir contar con él, con las figuras de autoridad de una manera simbólica, no necesitar que te estén retando, no sé qué. Sí. En el duelo es lo mismo, es decir, salir de lo concreto, de seguir poniendo un plato en la mesa, por decir así, a poder recordar a la persona perdida. Eso es poder simbolizarla. Ahora, lo que se dice es que hoy día estamos muy malos para simbolizar y todo es bastante literal y concreto. Y entonces, bueno, ¿qué nos pasa hoy día nos quedan los audios? No sé, está esta idea, uno cree que es loca, pero capaz ahí está la de Hay que vas a más poder... fotos. O sea, las fotos, los audios. Las animan. O sea, hoy día me mostraron fotos. Eso, inteligencia artificial para que te siga hablando. Y con su tono de voz. Bueno, ¿qué le hace eso a la cabeza que tiene que hacer el trabajo para hacer la pérdida? Esto es totalmente la vía contraria. Claro. ¿Te fijas? Es como mantenerlo. Exactamente. Todavía de manera muy material. Sí. Que es lo contrario de poder simbolizarlo, de recordar. A mí me llama la atención porque en el fondo nosotros solo sabemos que vamos a morir. Desde que nacemos, lo único cierto es que, mira, la muerte nos viene persiguiendo desde que nacemos. Es el libre, somos finitos. Somos finitos. Hay cosas que pueden ser, cosas que eventualmente son probables, que podrían ocurrir o no ocurrir. Esto va a ocurrir. Y el hecho de que no se hable de esta única gran verdad, ¿por qué ocurre? Pero ¿por qué sí ocurre que, por ejemplo, si una persona toma el camino A o el camino B, en que yo me pongo más maníaco o me pongo más depresivo, ahí sí todos tienen un juicio al respecto, y ahí todos saben perfectamente cómo hay que reaccionar frente a la muerte de un ser querido, pero con respecto a la muerte misma no. Es como que si supieran decir qué es lo que está bien
y qué es lo que está mal, pero hay un vacío inmenso. O sea, lo que está bien claro, cada cultura tiene sus códigos sociales. Entonces, bueno, está esto que hablamos hace un rato, lo hablamos antes de entrar al programa, la idea de la viuda alegre, de la que Sí. se puso muy feliz muy pronto, cuando se le murió, qué sé yo, el marido, o todas estas figuras, o de quien se queda mucho tiempo pegado, o hace luto mucho tiempo. Entonces uno dice, bueno, ¿Cuánto es razonable? Hay gente que te dice, ¿cuánto Claro. es razonable que deje de hacer luto? O te tienes que morir de negro. Te tienes que... pero cada cultura, igual que con el sexo y la muerte, como son cuestiones que, como el ser humano no está pegado al instinto, como otras especies, sino que somos culturales, ante estas cosas enormes que no tenemos respuestas de nada, ¿sí? O sea, un cuerpo no sabe qué hacer frente a otro cuerpo, no venimos con un manual, cada cultura genera sus códigos sociales y los tiempos van cambiando y van cambiando los códigos y seguramente quizás expresiones emocionales que en ciertas culturas, no sé, llorar mucho, llorar fuerte o velar en la casa o no, van cambiando. Lo que en sociedades como la nuestra lo que va pasando es que se privatiza. No se espera que alguien llore demasiado ni llore públicamente. No, eso estaría como mal. Claro, está mal esta persona, sí. Pero tampoco puedes sonreír Tampoco. tan pronto Claro. o tan fuerte. Es que a mí me parece tan absurdo y tan contradictorio porque es como un país bien bueno para juzgar, pero no para hacerse cargo. No saber acompañar de repente, porque no sabemos incluso qué decir en un momento como este. Es que no se sabe, pues por eso, porque esos son momentos donde las palabras ya no son teóricas. Ahí siempre yo digo, cuando uno no sabe qué decir, siempre sirven, aunque den vergüenza, porque por lo simple, pero son las palabras más simples o las que uno aprendió de... O sea, lo cortés o lo político en ese sentido funciona porque realmente no hay ninguna palabra acorde a la altura No. de eso. Ese es el punto. Entonces, la manera de decir, estoy nomás, acá estoy. Claro. Y eso es. Nadie te prepara para esto, pero yo te diría que no es solo un tema chileno, es la modernidad. La modernidad ha ido privatizando la muerte, también haciéndola más hospitalaria, o sea, las personas que están enfermas suelen morir más hospitalizadas que en las casas, o ahí hay una decisión que es difícil. Se va perdiendo esa relación más orgánica, quizás que hubo en algún momento, pero cada tiempo tiene lo suyo. Sí, es como que el tema estuviera un poco relegado a los pasillos de los hospitales, a las funerarias, a las clínicas, como que no en ningún otro contexto. Y lo que me parece que está muy mal, porque creo que hablar de la muerte lo que hace es mejorar la vida. Esa sensación de finitud. De no sentirte tan... Lo que pasa es que, claro, ahora... hay un autor que no recuerdo, pero que decía que hoy día la muerte da incluso vergüenza. O sea, alguien que está enfermo, hay gente que le da vergüenza contar. Que está enfermo. Claro, porque lo que se valora es la juventud, la vida, mientras más mejor. Entonces es como si casi... mira, esta cuestión además la dijo Peter Thiel, que es de estos hombres, figuras tech que están en este cuento como... la inmortalidad, dijo, en realidad morirse va a ser un tema ideológico, como ¿para qué morirse si podemos lograr no hacerlo? O sea, además, si te fijas que es la temática antigua a propósito de negar lo finito. Claro. Eso hace que nuestros tiempos sean muy locos en ese sentido, locos en el sentido de estar negando la finitud. Y porque además todo va tan rápido y la vida va tan rápido y los cambios son tan vertiginosos, no solamente como en la tecnología, en nosotros mismos que estamos así y no estamos jamás pensando que hay un mañana. Entonces, como que también siempre hay tiempo para hacer lo que quiero, lo que sueño, lo que anhelo, pero además todo es para ayer y así es como se nos pasa la vida y terminamos no valorando el momento, el estar. Y yo creo que por eso es importante hablar de la muerte, porque finalmente te mejora la vida. O sea, claro, yo creo que de alguna manera, yo creo que nadie está preparado, o sea, hay cosas que se pueden saber racionalmente y otra cosa es, nadie sabe cómo va a actuar ni frente a la muerte, ni frente a un asalto, ni frente a un divorcio, o sea, otra cosa es con guitarra y las palabras toman otro espesor, pero yo concuerdo contigo de que hablar de la muerte hace al menos, yo creo, como... nos humaniza, nos recuerda que no somos dioses, o sea, de que hay un límite y eso te reubica,
reubica, me parece, las soberbias, los afectos. Los egos. Todas esas cosas. Pues. Sí. Oye, ¿y esta diferencia con la melancolía? Bueno, eso es lo que la distinción que hace Freud, psicoanalista, el creador del psicoanálisis. Entonces él se da cuenta. ¿Y por qué tematiza, por qué ese ensayo es tan importante si tiene muchos ensayos más sobre otros temas? Porque el tema del duelo y la melancolía no es un tema más, sino que es el gran tema porque él se da cuenta que de alguna manera vivir, o crecer, significa aceptar la pérdida, sin resentimiento, sin congelarse, o ese es el desafío. Puede ser que en una te resulte y en la otra, no sé, mucho más vieja, no te resulte y te vaya a la cresta frente, no sé, a una ruptura amorosa, suponte. O sea, vivir tiene ese desafío. Siempre estamos separándonos de algo, siempre estamos perdiendo algo. ¿Te has fijado que la gente siempre está, no, estoy, qué sé yo, todavía superando la pareja, o una pega, o una idea que tenía de mí misma, tengo que acostumbrarme a que ya no, o la menopausia? Uno siempre se está separando de algo, porque es difícil decir si me separé de algo. Entonces estoy en proceso, en vías. Siempre estamos separándonos de algo. Es como la gente siempre está a dieta, o yo, no sé, pero siempre está separándose, siempre tratando de despegarse de algo. Pero el apego y el desapego, claro, es como que uno más bien no debiera tener apego. Es un mecanismo de defensa. Es también o sea, a mí me parece, ponte tú, en todo el tema como amoroso hoy día, pero hoy día como que medio que está volviendo, y como que yo creo que ya nos dimos cuenta que no funcionó. Pero o sea, algunos años atrás, estas narrativas como de si duele no es amor, que yo lo entendería en una marcha feminista que se refiere a la violencia machista. Ok, si duele no es amor, pero el amor duele siempre, digamos, si lo pensamos como experiencia. Entonces, me parece que también hemos ideado como, o sea, somos una sociedad que quiere que no le duela tanto nada. Y si no quieres que te duela, bueno, no amas tampoco. No se puede. No, pues, van de la mano. Exactamente. ¿Y el nivel de amor es proporcional al tamaño de... O amar a muchos. Amar a muchos, también decía Freud, esto que aman a muchos, no sé, pues a los que aman a la humanidad, ¿ya? A veces no son capaces de amar a una persona, es que es donde está el riesgo de verdad. Claro. De que te duela. Claro, pero claro, hay un mecanismo ahí de defensa. Es que siempre fondo, duele. Po. Y siempre duele y siempre aprendemos desde el dolor también. ¿O no? Es el punto, es el duelo y la melancolía. Que a veces, o sea, que es verdad que el dolor no sirve para nada, no justifica nada, nada justifica que te tenga que doler, pero duele. Y esos son los caminos, o sea... Pero tú no aprendes sin dolor. No, ahí sí, ahí se entendí. Lo que quiero decir que a veces no es que el dolor te haga aprender nada. No, a veces es gratis. Sí, o realmente no aprendes nada y te pasas la vida peleando, tratando de que algo que te dolió haya sido de otra manera, por ejemplo. Que te caes pegado. Sí, pero claro, es verdad que crecer implica aceptar ciertas pérdidas. O sea, sin eso no se crece. Eso es verdad. Qué doloroso, ¿eh? Es difícil esta cosa. Bueno, eso es lo que nos hace tan complejos, que tenemos conciencia de estas cosas. Si no, todo sería tendríamos otra relación al tiempo, como el resto de los animales. Es más orgánico, más cíclico. Acá no, acá somos conscientes de... Pero hay una negación incluso anterior a la muerte, pensaría yo. Incluso hay una negación a envejecer. También, Hay una negación a aproximarse a ella. Y porque en el fondo es una crisis de la fe. Bueno, claro, la idea de que no hay... fe o de la ausencia de fe. O sea, la fe es de alguna manera creer, claro, que hay algo más, ¿cierto? Podrá ser la idea religiosa o no. Pero yo pienso, esto sí yo lo he pensado, que es como aspirar a que las cosas sean como fueron en otro momento, eso no, o sea, uno no funciona y además siempre los retornos son locos, porque son como una copia de lo anterior, un simulacro. ¿Qué se hace en tiempos donde el cielo está vacío de dioses, por así decir? ¿Qué tipo de fe es la que a las personas no creyentes, digamos, se puede tener? A mí me parece que igual uno puede creer en el mañana, no creer porque uno crea o no crea. Te lo pongo de esta manera, cuando alguien, no sé, tiene un ataque de pánico, una persona que está con una crisis así, cree que se va a morir o que
aunque se vuelven locas. En una crisis de pánico, el pánico o la ansiedad, ¿qué es lo que hacen? Es que no hay mañana. No es el tiempo del reloj, es el tiempo mental. Todo es yo, todo es ahora. O en una crisis de rabia. ¿Por qué no me aguanto de decirle no sé qué a alguien? Es porque en ese momento, mentalmente, no hay mañana. Entonces, ¿cuáles son las palabras cuando uno, que son bastante, de nuevo, dan vergüenza por lo simples, pero que son las buenas palabras, la bendición, que es, te espero mañana, te llamo después, espérate un rato, piénsalo de nuevo. Todo eso es crear tiempo, sin necesidad de creer en paraísos, ¿me entiendes? Sí. Pero es crear tiempo, es decir, espera un poco, yo voy a estar aquí mañana. ¿Qué es lo que...? Hay una continuidad. Es como uno actúa con personas en crisis. Uno no les tira una teoría de algo, del duelo y la melancolía, sino es cómo tú haces con alguien para quien se le cayó el tiempo. Eso es una crisis, está fuera del tiempo. Eso es una depresión grave, por ejemplo, o una angustia grave, a poder crear, inventar tiempo. Incluso, o sea, hablando sobre esto, una vez escuché a un colega joven que decía que trabajaba con enfermos terminales. ¿Ya? Entonces él decía, claro, si uno se pregunta qué sentido práctico o utilitario, si es que uno lo ve desde un punto de vista calculador, tendría hacer terapia con personas que van a morir muy pronto. Tiene todo el sentido del mundo porque es crear tiempo incluso ahí donde no lo hay. Ah, mira. O sea, Qué quiero decir lindo que eso. uno inventa tiempo. Claro, y cuando uno dice le quiero ganar tiempo al tiempo también. ¿Has cachado esa frase? Claro, pero imagino que eso es como hacer más cosas o... Sí, o yo creo que tiene que ver con inventárselo. Nunca se le gana el tiempo. Ese es otro límite. Esa es una fantasía de uno. El tiempo pasa, uno nunca le gana el tiempo. Bueno, nunca le gana el tiempo. Pero por Dios que trata. Trata, por lo menos, un poquito. Oye, teníamos aquí algunas preguntas. Ya. Te quiero preguntar, ¿qué hacemos con la culpa en el duelo? Con lo que no dijimos, con lo que no hicimos, con lo que tú crees que esa persona pudo haber interpretado, que a lo mejor no interpretó, como todas esas cosas de el no estar constantemente haciendo el check por si existe esta despedida, no me quedó nada pendiente. Ay, no sé, me cuesta pensar que no quede nunca nada pendiente. O sea, o bueno, no sé, tal vez sí, hay personas que se preparan más en las relaciones cuando ya sabes que eso va a pasar. Pero yo creo que, ¿sabes qué? De nuevo, yo creo que vivir con... La culpa no sirve para nada, o sea, siempre es un sentimiento medio engañoso, porque te hace sentir mal, pero no cambia nada. Pero yo creo que es inevitable, o sea, Sí, si yo, sí. no sé, me peleo con mi madre y mi madre resulta que tiene un accidente y no alcancé a decir disculpa, incluso teniendo la razón después, y seguir encontrando que yo tenía la razón en la discusión que tuvimos, la sensación de culpa es inevitable, aunque no la quiera tener, es como se fue y no alcancé a no fue en un abrazo, en un te amo, en un Lo gracias. entiendo, pero por eso digo que la culpa es un sentimiento engañoso porque con esa persona ya no puedes hacer nada más que tratar, bueno, de elaborar algo en ti o perdonarte, si fuera el caso o eso. Pero sí, pensando en que la experiencia, cómo transformas la culpa en algo más fecundo, en distintos casos, es que puedes hacer con eso. O sea, si dices, bueno, qué tonta fui, ¿por qué? ¿Para qué estaba peleada con esa persona? Bueno, pregúntate con quién estás peleado hoy día, si vale la pena. Claro, es como de aquí en más, ¿qué acciones puedes tomar? Bueno, eso es introducir de nuevo tiempo, es decir, la vida queda. O sea, no toda la vida se va a reducir en esa culpa o en esa experiencia, qué dolor, pero precisamente si uno entiende que hay más, es como transformar eso en algo productivo. En otro sentido, en otras relaciones también. O sea, como tú dices, aprender algo de eso. Que uno nunca aprende para siempre. Aprende un minuto, después se olvida todo. Por eso somos animales que siempre estamos tropezando también. Sí. Pero de eso va, es cada vez. Y cuando uno, por ejemplo, a mí me pasa, y me acordé porque dijiste que uno se le olvida, que uno de repente dice, ya, a ver, la vida te empuja y te obliga a decir, esto es importante, esto no es importante. Y cambia todo sí. Dentro de uno, cambian las prioridades, la forma de pararse y de ver el mundo. Pero a los 2-3 días también se te olvida qué es lo importante y qué es menos importante. Y ahí estás tú como de nuevo, recordándotelo.
Y a mí me pasa como habitualmente, como teniendo súper claro, pasan los días y la máquina te agarra y el teléfono suena y tenés la reunión y tenés el mensaje y te agarra la máquina y de repente es como ¡ah! Una sensación de para, detente. ¿Y cuánto tiempo te puedes quedar a vivir ahí? Porque te empieza como a sobrar la vida como uno la conocía hasta entonces y te dan ganas de que todo sea distinto. O sea, seguir viviendo igual es muy extraño, porque ya tú no eres la misma y no piensas igual y de repente te enfrentas, digamos, a esta discusión que es contigo misma. Como cuando eres tu enemiga también y estás desde el otro lado batallando y diciéndote ya no más, pero tampoco puedes tomar ese otro camino. No sé si me explico. Hay una cosa que a mí me perturba y que espero que le perturbe a más gente para que esto sirva para, no solamente para mí, pero cuesta mucho en esta nueva persona en la que te transformas seguir haciendo las cosas que hacía la persona de antes. Sí, porque o sea, yo creo que esa sensación que tú describes es como, me parece la otra vez también escuchaba que alguien le decía así muy, muy, muy parecido, que claro, es muy extraño, genera un extrañamiento esto como que el mundo exactamente igual continúe, pero hay algo que ya no está igual. Entonces, ¿cómo se ajusta a esa sensación de que hay algo radical, ¿no? Que se acabó, que falta? Y ver el mundo, esta cosa que decía Nabokov, además, ¿cómo va a estar el mundo un día sin mí, digamos? ¿Cómo va a seguir igual? O sea, yo creo que hay una disputa en eso, en que, claro, hay algo que es muy distinto y como algo se rearma con eso, ¿cierto? El agujero, digamos, en una persona o en un pueblo o en lo que sea. Así también puede ser, o sea, cuando van acabando los mundos, y al mismo tiempo continuar la vida, que la vida tiene esa cualidad un poco, lo voy a decir así, pero no en un mal sentido, esa cosa un poco estúpida de estar peleando en microdramas y la vida es eso también. También es el microdrama. También es el microdrama, o sea, eso es ya como el testimonio de que hay algo que está, o sea, cuando volver a soñar, que el psiquismo esté, que te caiga mal no sé qué, la pequeña cosa es que algo también se está rehabilitando en algún punto, me parece. Que seguramente no es volver a ser la misma persona de antes, pero sí es entrar de vuelta la vida que tiene este manto. Ruedo. Es que el ruedo hasta tiene algo, agota, a veces se pierde el sentido. Todas las cosas son mixtas, pero también tiene esta cosa de hacernos olvidar la verdad de la muerte. Claro. O sea, pues si la tuviéramos siempre acá, que ahí es donde entra la melancolía, siempre así, muy fresca, no podríamos hacer nada. Nada tendría sentido. Esa es la melancolía. La melancolía es esa. Exacto. Es que eso me pasa a mí, que de repente nada tiene sentido y tienes que seguirlo haciendo, pero realmente... Pero cuando lo empiezas a hacer... Pero te pasa que se te pierde el absurdo si entraste ya. Sí, pero es como que uno como que se desdobla un poco, ¿no? En algún minuto como que empecé como a tener unas versiones de ti. Digo, también la versión que trabaja, que funciona, que sigue la vida, que se junta con los amigos, que se junta, que come, que no sé qué. Pero hay una versión de uno que está como... En otro trabajo, en otra cosa. En otra cosa, en paralelo, y muchas veces uno quiere volver a esa porque pareciera ser más honesta, pareciera ser más simple. Y quizás tiene que ver con esa sensación que yo tengo de que estamos tan de paso y este pestañeo en que ya vamos a desaparecer de acá, es como sentirse un poco visitante, como que ya eres más inconsciente. No sé cómo decirlo bien. Me siento más inconsciente que consciente. ¿En qué sentido más inconsciente? Más inconsciente en el... O más consciente como del absurdo. Sí. Pero es que igual... Como que ya voy a ir a jugar. Como que la vida es un juego. Bueno, sí, es que ojalá siempre superemos un poco eso. Si me parece que todo el asunto, por eso te decía, ¿por qué es tan gravitante esta cosa?
ese texto de Freud, o sea, o esa parte no es una parte más de la teoría, es de alguna manera la teoría para pensar qué significa ser un ser humano, que siempre no hay una ecuación perfecta. Me parece que tú lo estás diciendo bien, es como estar en los circuitos como de la vida, de cierta banalidad, pero no lo digo peyorativamente, sino como un circuito que lo pasas bien, mal, te cansa, que haces política, que inventas un proyecto. Pueden ser necesarios, sí. Es que Como un recreo. Es que, no sé, la vida está hecha las dos cosas. O sea, si uno está ahí en ese ruedo y se te olvida realmente que existe lo finito, ¿no? Se te olvidan cosas bastante esenciales de las relaciones. Pero si solamente porque pasó algo o porque hay personas melancólicas, nada te hace sentido, ves realmente como sin velo, que nada tiene sentido, tampoco se puede vivir. También te saliste. Claro. Y ahí es cuando haces el ejercicio de voy a entrar. Pero como en una sensación de es un juego, como que un poco de visita. Bueno, habrá que ver por cuánto tiempo alguien se siente tan de visita o si eso es llevadero o no. Por ejemplo, si eso se le convierte en una fórmula, o incluso personas que pueden tomarse esto más como un juego, lo pasan mejor también, podrían incluso pasarlo mejor. ¿Sí? Es como cuando las personas dicen, no hay para qué tomarse todo tan en serio, o salvo algunas cosas. Pero nunca se puede estar totalmente en lo serio, en lo real, ¿no? Tanto como estar todo en este micro sentido, olvidando lo esencial. Y no hay un equilibrio, porque cuando dices, hay que encontrar el equilibrio, no, pues lo que tú estás diciendo, Mariana, es que hay experiencias en la vida, traumáticas, pérdidas terribles, por ejemplo, que entonces te sacan, te arrancan, ¿no? De cuajo de una vía, de un circuito. Y tú estás describiendo como esta rareza de, sí, parece que hay como dos dimensiones que se pueden habitar. Eso existe en todas las personas. En distintos grados, de distintas maneras, cada uno podrá llegar a un acuerdo mejor o no que otros. Y hay tiempos donde las personas nos enfermamos por estar en alguna de esas, en la ansiedad absoluta, ¿no? O en la melancolía absoluta. Qué increíble. ¿Y qué hace que una persona en una situación extrema le gatille, no sé, la manía o la depresión? ¿Tiene que ver con algo fisiológico? ¿Es una decisión? No es una decisión, no se sabe. Un poco para explicar lo que estás diciendo es que la melancolía antigua, antes de que uno la identificara con la depresión, la melancolía los antiguos la identificaban como esta cosa de dos polos, o sea, para arriba o para abajo, pero que tienen... Es una buena intuición la que tenían los antiguos antes que después con la psiquiatría moderna la manía y la depresión se separaran como fenómeno, a pesar de que a veces se habla de estas depresiones mixtas o bipolares. Pero lo que los antiguos se dan cuenta es que hay un mecanismo en común en lo depresivo y en lo maníaco, que es maneras de hacer con la pérdida. ¿Ya? Entonces, son salidas posibles. Este duelo que te contaba la otra vez de esta familia que pierde al hijo en las Torres Gemelas, el papá empieza a teorizar, se empieza a movilizar, o sea, ¿qué hace con esto que no puede soportar? Inventa una trama, una historia. Inventa una trama, algo que lo activa, está pendiente de eso. Y la mamá parece que hace otro camino. Cada uno hace lo que puede, o sea, ese es el punto. Donde va soltando poco a poco. No sabemos si se deprimió antes, no lo recuerdo, pero la depresión también, piénsalo como mecanismo de defensa ante la pérdida, es como duele tanto eso que duele que mejor no quiero nada. Es mejor no querer nada que querer, pero te falte algo demasiado, que te hace sufrir demasiado. Entonces uno suelta y el otro llena todo. Y a veces, ahora todo esto que a veces uno puede mirarlo como más fácil en la patología, son mecanismos de defensa que todas las personas tenemos, ¿no? Es como, no sé, terminaste con una pareja y en vez de llorar te fuiste a, no tengo idea, a carretear o... Evadir. Sí, son mecanismos para hacer con eso que es inconcebible en un momento. Oye, ¿y por qué, por ejemplo, cuando una persona está en duelo, y esta es algo muy personal, si yo pierdo una persona y a las 2 semanas no estoy como bien,
en el trabajo me van a mandar voy a ir a terapia y el psicólogo me va a decir, sí, usted está con un estrés postraumático. ¿Por qué puede venir un psicólogo y decirme, y lo quiero decir respetuosamente, pero y decirme que yo como con un diagnóstico, si yo lo que estoy haciendo es vivir un duelo? O sea, yo me imagino que ahí el diagnóstico está, y esa es la perversión de los diagnósticos, en el sentido, no perversión porque ese psicólogo sea perverso, sino que es que el sistema está hecho así, seguramente es para que te den licencia, para que no pierdas tu trabajo y algo se pueda mantener. Pero en el fondo te terminan dando un diagnóstico como si tuviera una patología, ¿cachai? Y como diciendo, no, esta persona está con esto, cuando no, estoy en un duelo. Claro, el problema es qué hacemos con la licencia médica, porque en el fondo necesitan una licencia médica para, ¿me entiendes? El recorrido, ese es el punto. Ya. Ahora, otra cosa, claro, ese porque psicólogo... encuentro que está súper mal. De verdad encuentro que está mal que alguien te haga como... Bueno, yo tengo un asunto ahí con los diagnósticos, es ver cuándo sirven y cuándo no, pero si uno pudiera, mira, siempre cuento esto, pero no lo voy a contar más o menos porque si no me va a caer encima, pero de mis primeros trabajos fue cuando estaban instalando el programa Nacional de Depresión, y los instalaron en los consultorios, ¿ya? En los centros de atención primaria, donde no había, o sea, era inédito, nunca había atención psicológica. Y te acuerdas que hubo, no me acuerdo quién era, o si un subsecretario alguna vez que dijo, no, la gente va a hacer vía social en los consultorios. Bueno, sí, es verdad. Entonces, claro, cuando yo llego ahí me dicen las personas que trabajan en el consultorio, ay, ya, qué bueno que llegaran los psicólogos, porque estos policonsultantes que vienen todo el día para acá. Claro, es gente que realmente necesitaba alguien que lo escuchara. No necesariamente toda esa gente tenía depresión. ¿Qué teníamos que hacer para poder ingresar al programa? Tener que escribir que tenían depresión. Siempre y cuando uno puede decirle a los pacientes también que alguien esté deprimido no significa que sea una patología, en fin. Lo que yo sí creo que fue pasando con el tiempo, estoy hablando de esto hace 20 años atrás más o menos, es que incluso los terapeutas se fueron creyendo los diagnósticos, y las personas hoy día se autodiagnostican, y hay gente que le gusta tener un diagnóstico. Y cuando tú haces, claro, vas taponeando también. O sea, los diagnósticos a veces sirven porque orientan tratamiento, no digo que por supuesto que sirven, pero cuando uno cree que es el diagnóstico, a veces cierra proceso. O sea, ya no sé, es que soy depresiva, siempre he sido, mi mamá era depresiva, listo, ya, o sea, ya fue. denme algo, no sé. Y ese es el problema, que en la depresión siempre hay un duelo por hacer. Aunque le diga, no, pues no he perdido nada. No, es que no sabes qué es lo que sientes que perdiste, quizás no es tan consciente, pero... Te insisto, el duelo es un trabajo. Bueno, tú lo sabes, es un trabajo. Entonces, si alguien dice, no hay ni un trabajo que hacer, usted tiene esto porque no. Sí lo dice la tía. No, y es un trabajo que no tienes idea cómo se hace, no, ni cómo se empieza. No es lineal. Viene por oleadas de pronto. Entonces, y vuelves para atrás y tú dices, ¿retrocedí? ¿O esto realmente... ¿he avanzado en esto? ¿Se avanza? ¿Algún día yo voy a decir estoy bien, estoy mejor? Yo de repente me encuentro con gente mayor que perdió a un hijo, por ejemplo, hace 30 años, y yo abrazo a esa mamá y esa mamá se pone a llorar. Sí. Entonces, no hay una... Yo creo que la gente que tiene una pérdida importante no puede pretender que algún día va a llegar y va a tener eso sanado. Es que depende que quizás que es lo que entiendas por sanar, porque ponte tú, vuelvo a esta mamá de la cosa de las Torres Gemelas, decía, el amor se siente exactamente igual, pero también hay algo que continúa, o sea... Claro, pero todo lo que continúa es lo que me permiten mis 5 sentidos. Lo que continúa es lo tangible, lo que puedo ver quizás. Pero las emociones, así como la alegría, la tristeza, tú no la puedes ver, no la puedes tocar. A esa persona amada no la puedes ver, no la puedes tocar. ¿Qué haces con esa...? No, eso es irreparable, por eso digo, es la pérdida. Cuando ella dice, no está, pero lo quiero igual. O sea, exactamente igual. O sea, eso no se supera, no cambia, no es que se te olvide ese afecto. O sea, amas a alguien que no está exactamente igual, pero duele menos. Eso es lo que ella decía.
Se incorpora. Para ella. No digo que para todo el mundo, o sea, es que no hay ley para eso. Pero la buena noticia, al menos, si hay algo de fe en toda esta cosa, por eso me gustan las palabras de esa mamá, es que existe esa posibilidad, que quieras exactamente igual, pero duela menos. Claro. Una vez que esté más instalado dentro de uno, más incorporado. El tiempo que no se gana. El tiempo que no se gana. El tiempo tampoco cura. No. El tiempo nos permite tomar distancia. Y quizás desde ahí pueden mirar con otra perspectiva y otro ángulo. Bueno, eso es. También hay gente que dice el duelo es esto, es como mirar hacia un prisma desde distintos ángulos, mirar lo que fuiste, la historia, los sentimientos, con más o menos distancia. Es así, es un caminito. Y el duelo muchas veces no es solamente tu duelo, es el duelo de todo tu entorno y gente que también amaba y quería a la persona que partió, y ves el duelo de tu hija, de tus padres como abuelos, de tu hermana como tía, o sea, es un mundo, es un mundo que se perdió, un mundo que ya no es igual. Oye, ¿qué...? Y eso pasa a los pueblos también, o sea, hay un libro de Stefan Zweig, que es un escritor de fines del XIX y del siglo XX, que él decía que él escribe, creo que justo, no me acuerdo qué año será ese libro, pero espérate, es como, no sé si justo, no sé si alcanza a ser después de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que quiero decir, pero él dice, yo creo que mi generación es de las generaciones que más mundos ha perdido, así, ¡pah!, de cuajo. O sea, eso mismo también pasa, no sé, pues, cuando te arrebatan un mundo completo. Y que es como en este estado de excepción de la vida, así como sí. o refugiado o exiliado. Claro. Eso también pasa a nivel colectivo. O sea, pasa y está pasando, digamos. Sí, pues. Al otro lado del continente y estamos, mientras conversamos nosotras dos. Es que hay que seguir conversando, porque si uno hace que el mundo solo sea la pérdida, el mundo pierde. Es lo que tú dices, o sea, sí, pasan cosas horrorosas, nunca han dejado de pasar, pero lo que sostiene el mundo no son los héroes de las guerras, digamos, son las personas que día a día hacen su tontería, llaman y se enojan y piden perdón y se reconcilian y después se abrazan. Eso sostiene el mundo. Sí, y que es difícil de soportar cuando uno acaba de tener una pérdida, abre la cortina, mira para afuera y ve a una persona que va caminando con un bolso hacia su día laboral. Y su vida sigue, y la vida sigue. Sí. Entonces, el mundo está girando igual. Y uno no lo puede creer. Sí, pues, eso es lo que decía, que es una experiencia común, esa de cómo esto puede seguir faltando algo tan importante. Y ahí es donde, claro, se raja un poco el velo de la realidad. Y a veces uno vuelve a rato, y no se sale, claro, tan importante para quién. Y ahí te sientes minúsculo. Es tu propia finitud, pues también la que está en juego ahí. Sí. Es sentirse absolutamente insignificante. Hay que volver a pensarlo tal vez eso, porque desde cierto punto de vista de la omnipotencia sí, uno es insignificante, pero en su mundo, para los que quedan, para todas esas personas que están al lado, no lo eres. También les faltas. Y de eso, ese es el pedacito de mundo de uno. Sí. Y ahí es cuando empezamos a construir, a levantarnos, a seguir en la vida, a buscar el sentido a lo que haya pasado y a darse cuenta de que hay un después. Hay un después si uno está disponible a eso. Y hay otros que también te dicen, oye, mañana, que el después quizás no es ¿me entiendes?, el futuro esplendor. Sí. A veces es, oye, nos vemos mañana. Y eso uno va creando tiempo. Lo rehabilita. Qué lindo. Oye, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por esta conversación. Muy importante sentir que incluso cuando uno dice hay un después, bueno, este momento aquí para mí contigo es un después. Y es un después muy
muy positivo que me ayuda, que yo sé que vamos a poder acompañar, sino ayudar a más gente. Y me parece un tema tan fundamental. Mira, teníamos no sé cuántas hojas aquí de preguntas. Oye, y me haces pensar en algo que yo creo que las luchas hoy día son por el tiempo. Es decir, piensa tú que la guerra o el genocidio o incluso a veces ciertas políticas que lo que hacen es destruir el tiempo cuando mandan, no sé, a los hijos a la guerra o sacrifican a los hijos del otro. Pero no solo eso, sino también cuando... cuando arrebatas la idea de que puede haber proyecto, de que puede haber mañana, de que todo eso, o de que todo es inmediato, o hacernos nuestros nuevos juguetes que nos hacen adictos a todo eso va rompiendo el tiempo. Porque no, no es gratis el tiempo, no es, o sea, puede correr el reloj, eso es lo que quiero decir, pero el tiempo desde el punto de vista del ser humano es otra cosa. Entonces, a veces se nos cae el tiempo, a veces se destruye el tiempo cuando se destruye un mundo, ¿sí? Y rehabilitar el tiempo es seguir, no sé, pues cuando uno ve imágenes en la guerra y ves que igual hay una mujer cocinando, cuidando a los niños, dándole dignidad, ¿cierto? Eso es crear tiempo. Y eso, o sea, tenemos una soberanía, ahí sí podemos elegir, me parece. Podemos elegir cuando estamos en el arrebato, decir, cuenta hasta 10, eso que parece tonto. ¿Sí? No, cuenta hasta 10, porque te va a entrar el tiempo y vas a poder elegir. Claro, y cuando entra el tiempo, entra como esa distancia que permite como optar. Entras a la vía de vuelta. Hay mañana. Hay mañana. Mañana será otro día. Acuérdate de la Así es. película. Mañana será otro día y vamos día a día también. Día a día. Yo creo que sin grandes esfuerzos. Sin grandes ambiciones, tal vez. O Sí. sea, Y quizás las ambiciones debieran ser las correctas y decir, quiero cada vez necesitar menos y no tener más. es una linda ambición. Es la más difícil. Sí. Muchas gracias, preciosa. Bueno, Gracias. gracias a ti. Esto fue Hay un Después, un podcast de Funeraria Hogar de Cristo.